Hoy vamos a hablar del mejor guay, sí, de ese país que nos ha dado maravillosos memes, como el mirá de quién te burlaste, mirá a quién engañaste, Barney, ¿verdad? Grandes patadas en el deporte que más les gusta y con el que nos confunden habitualmente, Uruguay. Y podemos decir un montón de cosas de los uruguayos. Podríamos hablar sobre el alto costo de vivir en ese país, sobre Punta del Este como destino turístico de nuestros chetos, entre ellos algún dueño de empresa de colectivo, eso, sobre sus bajos, aunque existentes índices de corrupción, sobre la manera en que sus expresidentes, siendo de ideologías diferentes y aunque a nosotros nos parezca increíble, pueden sentarse a conversar y sacar un libro. Podemos hablar sobre cómo nos parecemos tanto en el fútbol, con esas canchas de morondanga, pero que ellos producen muchos más futbolistas que nosotros. Podemos hablar de su marihuana legal, si quieren, podríamos hablar de muchas cosas, pero no, ninguno de esos es el tema del día. El tema es que Uruguay atraviesa la peor sequía de lo que va del siglo y las estadísticas sugieren que se trata de la escasez de agua más importante desde 1949. Entonces ustedes dirán, puta madre, no llueve y mira que se arma quilombo vos, ¿verdad? Y sí, antes armaban quilombo los nenes porque llovía y les suspendían el partido, por ejemplo. Wow, a ver si ponen un poquito más de empeño en lo que están haciendo. Están haciendo que los niños jueguen y suspenden a cada rato los partidos. Y esta vez no se suspendió por nada, porque yo no veo que esté mojado nada. Hay tremendo solcito para jugar al fútbol. No, déjense de joder. Hay tremendo solcito, ¿verdad? Pero el tremendo solcito se complicó bastante. Amenaza muchos aspectos de la vida cotidiana de los uruguayos. Primero vayamos a los hechos y por los hechos como es costumbre acá. Álvaro Delgado, secretario de la presidencia uruguaya, dijo hace unos días nada más que Uruguay pasa por su peor déficit hídrico desde hace 74 años. Pero no se quedó ahí. Esa es la parte en la que somos diferentes luego ya los paraguayos y los uruguayos. Acá en Paraguay nuestras autoridades suelen contarnos cosas así y después se quedan quietos así. ¿Y qué van a hacer, señor? Y no te quiero mentir, hasta ahí lo que te puedo decir, ¿verdad? En Uruguay no. Delgado anunció que, entre otras medidas, el gobierno del vecino país va a adquirir una planta desalinizadora, van a usar una planta de ósmosis ya existente y van a habilitar una planta envasadora de sachets de agua. Sí, a ese nivel es la cosa y a ese nivel es la urgencia. Además, anunciaron que van a construir una represa para garantizar la estabilidad del paso de agua en otra represa que se construyó en los 80, la de Paso Severino. Y de paso cerraron como 600 lavaderos informales en Montevideo y van a hacer algunos ajustes tarifarios para que la gente pague un poco menos por el servicio de agua potable en estas circunstancias. Y está bien, ¿verdad? Decimos otra vez, viste cómo son diferentes los uruguayos, ¿verdad? Son más evolucionados que nosotros. Si en El Señor de los Anillos, por ejemplo, la raza mejorada de los orcos eran los Uruk-hai, la evolución de los paraguayos sería el Uruguay, ¿verdad? Perdón. Yo sé que este chiste, se nota que escribió Borja, este chiste, sí, ¿verdad? Se nota bastante. Bueno, amigos, disculpen, esperen un rato, porque quiero decirles algo. Yo creo que nosotros, uruguayos y paraguayos, también tenemos similitudes. Sí, admiramos mucho su manera de hacer política, pero creo que también tienen vicios parecidos a nosotros. Y no hablo nomás de chupar y compañía. No. Al fin y al cabo, ustedes son tan guayos como nosotros. A ver, me explico. Durante 3 décadas, desde el 90 en adelante, en Uruguay se advertía por parte de los técnicos, los ingenieros, la gente que estudia los cauces hídricos, el uso de los recursos no renovables, que esto les podía pasar, pero que había solución. Solo que tendrían que hacerse las obras. ¿Como cuáles obras? Bueno, como represas en puntos específicos, plantas desalinizadoras, mejorar la red para evitar pérdidas innecesarias. Es decir, todo lo que ahora anunció el gobierno, ya con la crisis mega instalada. O sea, tarde. La hora paraguaya, pero en pleno Uruguay, ¿verdad? Vieron que al final sí somos parecidos uruguayos y paraguayos. Tomen este ejemplo. Carolina Cose se llama la intendenta de Montevideo, que anteriormente fue ministra de Industria. Y hace 7 años tuvo en sus manos una decisión importante: financiar una represa que asegure agua potable a la población o construir un estadio techado purete, una arena para eventos deportivos y culturales. Tenía presupuesto de 80 palos verdes para eso. Y claro, una arena, si un estadio de fachero, ¿verdad? En teoría te da más votos que construir una represa, ¿verdad? Porque en una represa lo de jugar al básquet ahí se convierte en algo peligroso. Y si se va al Cirque du Soleil, a hacer su show, no pega tampoco. O Maluma va a dar un concierto, se va a quedar un poco solo, ¿verdad? Aunque bueno, pensando en el caso de Maluma no estaría tan mal que pase eso, ¿verdad? Estarían felices los cuatro espectadores que le pueden ver, ¿verdad? Bueno, teniendo todo esto en cuenta, se tomó la decisión.
¿Consecuencias? Por supuesto. Ahora tienen un Antel Arena, un estadio hermoso para 15.000 personas donde se juega la Liga de Básquet Uruguaya y donde actuaron tanto Maluma como el Circo del Sol, el Cirque du Soleil. Pero lo que no tienen es la represa. Si tienen sed, bueno, que se vean los jugadores ahí. La cancha está hermosa igual, la cancha está hermosa. La intendenta Cose se enoja con este tema. Y de hecho llegó a decir recientemente en televisión que ya basta, Yamilva, ya basta de eso, que no pongan más ese pretexto, este tema como pretexto para tapar un mal manejo de la inversión en obras que son un poco más importantes que un estadio. Vale decir que Cose estuvo en el gobierno de Tabaré Vázquez y ahora colisiona, digamos, en postura con el gobierno de la calle Pou, que, claro, en eso también se parecen un poco a nosotros, ¿verdad? Del gobierno actual hablan de la herencia recibida siempre, los otros tenían la culpa, ¿verdad? El vicepresidente Danilo Astori, el ex vicepresidente Danilo Astori, que estaba en el gobierno durante la presidencia de Tabaré, habló y dijo esto. Yo recuerdo que tuvimos discusiones en el interior del gobierno sobre este tema. Lo recuerdo perfectamente. A mí me tocó defender la tesis de no construir en ese momento, en esas circunstancias, el Antel Arena. Y en esa discusión, la verdad es que triunfó la tesis del presidente Vázquez, que fue la de realizar el Antel Arena, y seguramente con efectos negativos sobre otras posibilidades de inversión que el país tenía, una de las cuales está mostrando consecuencias en este momento, como es el caso del agua, ¿verdad? Y bueno, parece que le hicieron poco caso, señor vicepresidente. ¡Epa! Otra cosa más en la que nos parecemos los uruguayos con los paraguayos. Aunque bueno, si hubiera sido acá, seguramente el vicepresidente iba a estar negociando mediante un secretario, un Joselo, ponele, cómo regalarle el agua a los brasileños o algo así. Allá sería un Washington o un Rubén. ¿Qué sé yo? Sigamos, por favor, sigamos con este tema. Ustedes saben que somos tan parecidos que, así como nosotros nos llamamos, por el río, ellos también, sí, por el río Uruguay, obviamente. Pero a pesar de tener un río como el Uruguay bordeando medio país, ahora tienen este problema con el agua. Y si se preguntan si es solamente escasez, no. No solamente, va mucho más allá. En Montevideo hablan de que si no llueve y las perspectivas no son buenas, en 10 días no tienen más reservas. Esperen, voy a repetir de nuevo. Se acaba el agua en 10 días en la capital de Uruguay y ahora lo que te dice la gente que vive en la zona es que el agua que toman es muy salada. ¿Por qué? Porque, bueno, actualmente el agua dulce de uno de los ríos del sur, el Santa Lucía, se mezcla con agua salada que llega desde el Río de la Plata y esto hace que, temporalmente, se permita más sodio por litro de lo habitual en el agua. Antes 200 ml, ahora 440 miligramos. Es medio mucho, ¿eh? Desde el gobierno uruguayo dicen que el agua no es potable, pero sí es bebible. O sea que no es rica, pero ¿qué es lo que tanto? No te va a matar tampoco, ¿verdad? No vaya nomás a tomar tanto, básicamente, ¿verdad? Acá encontramos otro elemento más para decir que se parecen a nosotros o nosotros a ellos. Nuestra agua es muchas veces, dependiendo del barrio o la ciudad en la que vivas, de muy baja calidad. Y tenemos que estar comprando filtros o directamente botellas para no tener COI por culpa del agua trucha esa que nos llega hasta la casa, ¿verdad? Y todo eso sin sufrir una sequía como la de ellos. Paraguay, Uruguay, Paraguay, Uruguay. En Uruguay está jodida la cosa en serio, no solo para las personas, piensen en los cultivos, o mejor, escuchen en este material de El País cómo lo explica la situación un productor. El clima no se compra con plata. Precisamos agua. Es una agonía, ¿no? Y ir a la quinta, te digo más, voy por el camino y no miro para el costado. Son seres vivos, que uno los plantó chiquititos, los crió, los cuidó, y ahora se mueren, no sé. Yo pensé que yo me iba y las plantas se quedaban. Nunca pensé que esas plantas se vayan y yo me quede, ¿no? Y sí. Esa falta de agua también hace que los problemas económicos vayan en aumento y se agrava día a día. El agua en Uruguay, para que vean que sí nos parecemos, se usa de forma similar a la de nosotros, a cómo usamos nosotros acá. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la OCE, que es la encargada de las obras sanitarias, se llama Federico Kramerman y le dijo al periódico argentino Página 12 que sí, ok, por un lado hay escasez de precipitaciones de lluvia, pero por otro lado hay mala gestión de los suministros y falta de inversión estatal.
Y además dijo que el agua que consumen los humanos compite directamente con el agua que se utiliza masivamente para la ganadería y para el cultivo de soja. ¿Les resulta familiar todo esto, ¿verdad? Hablando del sindicato en cuestión, fue el mismo líder de los trabajadores quien dijo que la OCE pierde 40%